Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que según la Torá, un padre que vendía a su hija lo hacía con el objetivo de que sea tomada por mujer. Aquello que muchas personas leen en Éxodo capítulo 21, verso 7 al verso 11, como lo ven en pantalla, aquí el texto hebreo. Bueno, resulta que el padre vendía a su hija con el objetivo de que sea tomada por mujer. Ustedes ven que el texto hebreo en el verso 7 dice, Vejijim kor, ish et bito leama, lo tetze ketzet haabadim. Y el texto hebreo traduce, cuando algún varón venda a su hija como una sierva, como una trabajadora, lo tetze ketzet haabadim. Jamás podrá salir como salen los siervos. Para mucha gente eso es una explosión en la cabeza por completo, porque les resulta complejo pensar cómo rayos es que se permite que se venda a una hija que como sierva. Bueno, vamos a ver que el mismo verso 9 lo resuelve. El verso 9 donde dice, Vein libno yiadegna que mishpat kabanot yasechlach. Y luego abajo en el verso 10 dice, Imageret, Yikachlo, Seraj, Kesutaj, etcétera, etcétera. Está diciendo, el verso 9 resuelve todo esto. El verso 9 es el que resuelve absolutamente todo este pequeño contexto. Aquí el verso 9 es lo que demuestra que es la hija vendida con el objetivo de que sea tomada por mujer. Porque el verso 9 traduce, si acaso a su hijo la designa, la acuerda, es decir, a la mujer que fue vendida por su padre como una sierva, si ese amo, ese dueño que la compró de las manos de su padre, si ese amo, ese dueño, designa a esa sierva a su hijo, la designa a su hijo, dice que entonces, conforme al mishpat de las hijas, se le hará a ella, o sea, se le hará, ya se le hará. ¿Cuál es el mishpat de las hijas? El mishpat de las hijas es lo que ustedes ven aquí en el verso 10, de simplemente no reducirle. Ese es el procedimiento, ese es el proceso legal que se estipula en la Torah acerca de estas siervas que deben ser tratadas conforme al proceso de las hijas. Es decir, no se le debe reducir el alimento, no se le debe reducir la vestimenta, no se le debe reducir el deber conyugal. Aquí aparece lo yigra. Nunca se debe reducir nada de eso. Es decir, el objetivo claramente de que la hija sea vendida como una sierva es que sea tomada por mujer por parte del que la compró o del hijo del que la compró. Ahora, cabe resaltar también que aquí se está asegurando la vida de la mujer por completo. En un mundo arcaico semita, que aunque no eran unos tontos como en la supuesta edad de piedra que se inventaron hace varias décadas atrás, ya sabemos que la edad de piedra de seres o primeros humanos tontos no es exactamente así como se lo ha contado, menos en las épocas cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto y luego pues entrando a Canaán. No, no eran tampoco tontos, pero era un mundo arcaico, un mundo complejo, un mundo difícil, con trabajos muy pesados, con trabajos tales como el tema de las maderas, construcciones de casas de maderas, de piedras, trabajar lo que es la plata, el oro, el estaño, el cobre, trabajar todo lo que son piedras preciosas, gemas, tallados, formaciones de milicias, la agricultura era muy pesada, la ganadería era pesada y también peligrosa, sobre todo, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, por eso la mayoría de los pastorcitos, trabajadores con ganado son varones y no tanto mujercitas. Entonces, en un mundo arcaico, peligroso, eh, lógicamente no iba a haber una fuente de empleo cotidiana para las mujeres. Las mujeres tenían una función en sus hogares, era muy entendible en un mundo de ese tipo, con tantas mitologías. Ellos venían siendo parte de un proyecto de pueblo, ellos sabían del Génesis, sabían de sus antepasados, sabían del diluvio, sabían por qué nacían.
Todas las culturas en aquel momento decían, o la mayoría decían que venían de algún tipo de lugar especial, tenían un plan, un proyecto. Lo vemos incluso en la famosa Eneida del héroe troyano Eneas sacando a su pueblo en el juicio que recibe Troya por parte de los griegos. Vemos cómo sucede eso mucho en el mundo antiguo. Es decir, gente que sabe para qué va, para qué nacen, para qué van a morir, saben que después de morir pueden ir a algún otro lugar. Es muy popular eso en el mundo antiguo semita. Entonces esta gente estaba convencida de lo que eran y nacían con un propósito fijo, no como en la actualidad, que a veces no tenemos idea para qué nacemos a nivel bíblico, ¿verdad? Entonces era muy diferente la situación en esos momentos. Resulta entonces que el verso 9 es el que designa a una sierva como también esposa del hijo. Es decir, si el amo o dueño que la compró no la quiere tomar por mujer, la puede designar a su hijo. Y entonces ese es el objetivo de que sea tomada como esposa, tomada como mujer, tomada por mujer, en un mundo difícil donde las mujeres no iban a tener un empleo fácil. No tan fuerte, aquí se le asegura la vida a la mujer, la alimentación, la vestimenta y el deber conyugal. Y dice también el verso 11 que si ninguna de estas tres se le hace a ella, o sea, se le realiza a ella, se le da a ella, entonces ella podrá salir gratis, sin dinero, o sea, gratuitamente puede salir, ¿sí? Va a salir sin problema alguno. Entonces, eso es lo primordial. También debemos resaltar que un varón o una persona en la Torá se vende como siervo o como trabajador a un amo, a un dueño, a alguien que tenga un sustento económico. Esa persona se vende como un siervo, él mismo se vende solamente a causa de la pobreza, solamente a causa de la pobreza. Vemos los ejemplos en la Torah que básicamente una persona que se empobrece es la que se vende. Y ahí se regulan varias instrucciones acerca del tema de las ventas que ellos mismos se realizan. O sea, nadie, según la Torah, nadie podía ver una persona pobre y decir, oye, yo quiero comprarlo a un extranjero. Si le daba la gana, no le iba a decir, te quiero comprar como siervo, como esclavo. No, eso no sucedía según la Torah. Ahí la conjugación en nifal que se utiliza en cuanto al verbo de venderse es, pues, ustedes saben, ¿no? Al verbo majar o macar es una intención reflexiva, es decir, él mismo se vende. No es que alguien adinerado podía comprarlo y me da la gana y te compro como esclavo y ya eres de mi pertenencia. Eso no permite la Torah. Es si la persona mismo, ella misma se vende y solamente se podía vender a causa de la pobreza. A causa de la pobreza. Eso vamos a demostrarlo enseguida también, pero quiero que ustedes observen, revisen también acá, que dice, ¿no? Vejikinkor ish edvito le ama, lo tetse ketzed jabadín, ¿no? Que cuando algún varón venda a su hija como sierva, como una sierva, jamás podrá salir como salen los siervos. Y atención al verso 8. Atención al verso 8. Es muy importante el verso 8. Dice que, lo voy a leer ya traducido directamente, dice que si ella hizo un mal, que aparece imra, que es si ella hizo algún mal, ra es el verbo hacer maldad, hacer mal, obrar mal. Si ella obró mal, ella hizo algún mal, Bene Adoneja, ante los ojos de su amo, ante los ojos de su amo, dice, el cual dice acá, Asherlo Yeadah, el cual nunca la designó. Aquí está hablando de designar, se dan cuenta, Yeadah es el mismo verbo Yaad, que es designar, acordar, tener un encuentro, uno, dos, estar de acuerdo en algo. Y dice que él nunca, si es que el dueño, el amo que la compró directamente, nunca la designó, o sea, nunca la acordó para él, dice, entonces deberá ser puesta en rescate, o sea, se permitirá que se la rescate. Y aparece acá la forma jifil del verbo pada en la forma becatal de jefdah, con el sufijo, por supuesto, de jefdah, que es el sufijo, ¿no? Dice que la traducción aquí exactamente sería que se deberá permitir que se la rescate, básicamente. Estamos en el verso 8 y el texto griego, si somos muy rigurosos, aquí donde dice Behefdag, que es esa forma vegetal del verbo padak, que es más o menos rescatar con el sufijo, la traducción correcta sería más o menos, entonces deberá permitir que se la rescate.
O sea que sí, el dueño que la compró directamente a su padre, a aquel padre que vendió a su hija por causa de la pobreza, como le estamos explicando ya, si ese amo que compró a esa sierva, aquel amo, aquel dueño, aquel jefe, ve que esa sierva hizo un mal ante los ojos de su amo, ante los ojos de él mismo, y si aquel amo no la ha designado, nunca la designó, jamás la acordó para tomarla como mujer, entonces deberá permitir que se la rescate, Behefdag. Y esa forma y esta forma Yad de acordar es la misma que se le designa al hijo en el verso 9, que si a su hijo la designa, es el mismo verbo Yad, que tenemos acá en Yadah, que es el mismo verbo Yad. Lo vemos aquí también el verbo Yad con un sufijo femenino, por supuesto, dando a entender en el verso 9 que, ok, listo, ¿no? Si es que el amo no la quiere acordar, no la quiere designar para él mismo como su mujer, entonces la designa a su hijo como mujer, la designa para su hijo. Si a su hijo la designa, entonces a esta sierva la designan como una mujer o esposa de su hijo. Eso lo sabemos porque el verso 10 está hablando de que si al hijo le dio por tomar a otra como mujer, entonces a esta hija vendida como sierva que ya la ha tomado como mujer, nunca se le puede reducir jamás el alimento, la vestimenta ni el deber conyugal. Eso es muy fácil de resolverlo aquí. Y no sé si estamos entendiendo un poco y lógicamente los versos traducidos al español, al inglés, etcétera, por lo general no van a tener una traducción y una explicación muy concreta como le estamos haciendo ahora mismo. Entonces, eso es lo que debemos tener presente, ¿sí? Hemos demostrado con facilidad que el texto hebreo de Éxodo capítulo 21, verso 7 al verso 11 está hablando de una hija que es vendida por su padre, pero con el objetivo de que esa hija que es vendida como sierva sea tomada por mujer como esposa por parte del que la compró o por parte del hijo del que la compró. El objetivo es asegurar la vida de la mujer prácticamente. Vamos incluso a dejar algunos videos en la pantalla final para que ustedes puedan ver algunos otros temas acerca del texto hebreo de la Torá y cómo trata el tema de la mujer. Es una cosa impresionante, muy, pero muy diferente a lo que popularmente se enseña, ya sea en judaísmos, cristianismos, etcétera, ¿no? Aquí, pues, respetamos el tipo de creencias, lógicamente, no estamos aquí para debatir ese tipo de cosas, pero vamos a ver temas esenciales para el mejor entendimiento de esos temas, porque son contextos complejos, contextos que se dan para malos entendidos. ¿Cómo es posible que la Torah permita semejante locura, semejante barbaridad? Estamos explicando con facilidad esos temas, para que no se piensen locuras tampoco, ¿no? Entonces tenemos acá ya resuelto el tema. También yo creo que debemos tener presente que en Deuteronomio 28, verso 17 en adelante, lo que es Deuteronomio 28, verso 17 en adelante, tenemos algo, déjenme ver si les reviso acá, sí, para tenerlo mejor. Muy bien, aquí tenemos el verso 17, muy bien. El verso, sí, más o menos por allá estamos viendo el verso 27 podría ser, bueno, donde aparece en estos, y aquí lo tenemos, muy bien, donde dice Deuteronomio 28, verso 17. Deuteronomio 28, verso 17, que dice, ¿no? El famoso, maldito tu cesto, tu arteza, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, jóvenes y ovejas, o sea, te reduce todo. Eso es a causa de lo que dice el contexto, dice el verso 15, Bejayá, Imlo Tishma Bekol Adonai Eloheja. Dice acá que esto es Deuteronomio, y no lo he puesto en pantalla, lo estoy leyendo directamente del texto hebreo, donde está diciendo que si nunca o si jamás quieres escuchar la voz de Adonai tu Elohim, guardando o para vigilar, para cuidar, para hacer todas las ordenanzas, todas sus ordenanzas, sus hukim, etcétera. Dice que si no haces todo esto, entonces te va a pasar lo que ya mencioné. Te va a pasar exactamente que se te va a reducir el canasto, no vas a tener alimento, no, tu tierra no va a producir, tus ganados van a ser maldecidos. Todo eso a causa del quebrantamiento de las ordenanzas estipuladas en la Torá, según lo que dice Deuteronomio 28, verso 15. Entonces, una persona que se empobrece es precisamente por este tipo de cosas. Una persona dentro del pueblo de Israel legalmente se empobrece de manera extrema, porque una cosa es la pobreza
de falta de recursos. Otra cosa es la pobreza que vemos aquí en Deuteronomio. Básicamente te quedas en la nada. Básicamente te quedas sin nada. Cosa que no le va a suceder a todos los pobres. Habrán pobres que tienen, mm, pues, ustedes saben, ¿no? Muy, pero muy bajos recursos, pero para algo les alcanza. En cambio, esta gente que vemos aquí por quebrantar deliberadamente los mandamientos de la Torá, vemos que se empobrecen de una forma extrema. Ya no les dan nada. Ese tipo de gente es lo que podemos pensar que son los que se empobrecen, son los que se empobrecen según la Torah y son los que se venden, ellos mismos se venden según la Torah. Vamos a revisar acá, quiero compartirles tenemos acá, perfecto, aquí tenemos acá el texto hebreo del Levítico, capítulo 25, verso 39. Levítico 25, verso 39, donde estamos viendo que en el verso 39 dice, Vejin Yamuj, Ajija, Inmaj. Y luego aparece acá, Beninkablaj, que sería entonces que si cuando se empobrezca tu hermano, o sea, cuando tu hermano se empobrezca, junto a ti, o sea, a tu lado, atención a eso, ¿no? Está hablando que hay alguien al lado de la persona, al lado de un hijo de Israel. Cuando una persona se empobrece al lado de un hijo de Israel, no está diciendo que si se empobrece una persona en otra ciudad y que es un hijo de Israel, tú no tienes manera de ayudarlo, no te vas a sentir comprometido ni angustiado, porque la ordenanza específica es cuando se empobrezca tu hermano junto a ti, a tu lado, ¿no? Está cerca de ti. Dice Benin Karlaj. Benin Karlaj. Déjenme decirlo algo más amplio porque está muy pequeño. Yo ni siquiera lo puedo ver bien tampoco. Aquí aparece Benin Karlaj. Benin Karlaj, que es y se vende a ti, o sea, se te vende, o sea, él mismo se vende. Aquí está el verbo makar, el verbo majar o makar, en una conjugación nifal que puede ser pasiva o reflexiva. En estos casos es reflexiva. O sea, la persona se vende a sí misma. La Torah no está diciendo que una persona puede comprar a un pobre o un extranjero cuando le dé la gana. Eso no se puede. Es cuando la persona se vende a sí misma. Él mismo se vende. Por tanto, ese sistema de esclavitud, gramaticalmente hablando en la Biblia hebrea, es imposible. Es imposible porque el verbo makar que ustedes ven aquí, está en conjugación nifal, lo sabemos por el prefijo ni y por el sheva debajo de la mem, nim karlach, unido por un akef, ¿no? Entonces, atención a lo que estamos viendo acá, porque la Torá habla de que cuando se venda, o sea, cuando él mismo se venda, la Torá no permite la compra deliberada de esclavos, de siervos, eso no lo permite la Torá. Es cuando la persona mismo se vende a sí mismo como siervo, como trabajador. Y eso es a causa de la pobreza. Lo vimos ya bueno, lo cité en el texto hebreo de Deuteronomio, capítulo 28, verso 15 en adelante, donde básicamente la persona se empobrece a causa de haber quebrantado las ordenanzas, Jukim, Mishpatim, etcétera, de la misma Torah, por haber desobedecido, como lo traducen literalmente muchas personas. Muy popular esa traducción, ¿no? Obedecer, cumplir, etcétera, ¿no? Palabras que nunca aparecen en el texto hebreo de la Biblia, pero que las entendemos, ¿no? Las entendemos mejorcito. Entonces, tenemos acá en pantalla que nótese que es el mismo siervo que se vende a sí mismo como siervo, por si acaso, ¿no? Eso tenerlo presente, ¿no? Bueno, me gustaría seguir avanzando, pero creo que hemos dejado muy claro acá. Yo los voy a llevar un segundo. Quiero que ustedes observen algo importantísimo también en pantalla. Bueno, pero lo que me llama mucho la atención es aquello, ¿no? Que estamos ya mostrando algo que tristemente ha sido, bueno, mal interpretado, ha sido llevado a un montón de doctrinas, generalmente, tanto por la parte de los judaísmos, que muchas veces no entienden ese tipo de cosas y les parece muy raro a muchos judíos también leer ese tipo de versos, decir, bueno, qué rayos, ¿no? ¿Qué pasa con la Torá, ¿no? ¿Por qué permitió eso la Torá? Estamos explicando y viendo el contexto clarísimo de por qué permite eso la Torá, cuál es el objetivo de que la hija sea vendida como una sierva por parte de su padre, por qué motivo su padre la vende, pues para no venderse él mismo, asegura la vida de su hija, recibe plata a cambio de la venta, asegura la vida de su hija, la asegura vendiéndola para que la tomen como mujer
para que le aseguren la vida, todo bien, y él asimismo pues tendrá una porción de dinero para no tener que venderse él mismo como siervo, ¿no? Tantas cosas que podemos observar acá. Entonces, yo quiero que ustedes observen acá, observen también porque aquella mujer que ustedes ven en Éxodo 21, verso 7, verso 8. ¿Se acuerdan que yo leí en el verso 8 donde decía Behefdah, que como que se deberá permitir que se la rescate? O sea, deben permitir que la rescaten a esa mujer, a esa sierva, a esa mujer que fue vendida como sierva por parte de su padre, de su propio padre. Bueno, esa mujer sierva, cuando hizo algún mal ante los ojos de su amo, ¿se acuerdan que lo leí en el verso 8, según la misma Torá? Cuando ella hace algún mal o hizo algún mal delante de su amo y a su amo ya no le gustó, le desagradó, se decepcionó, vamos a ver a continuación, vamos a regresar a Éxodo 21, verso 8, para ver que él se decepciona de ella, porque ella hizo un mal. Y si ella hace un mal y él se decepciona de ella, debe ponerla en rescate y nunca debe venderla a ningún pueblo hostil, enemigo hostil, jamás, jamás, jamás puede venderla, debe ponerla en rescate. Debe colocarla en rescate, ponerla en rescate. Vamos a ver, repito enseguida, otra vez, vamos a regresar a Éxodo enseguida para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Pero esa mujer es puesta en libertad, se permite dejarla o puesta en libertad para que alguien más la rescate. Recuerdan que habían familiares que podían rescatar a sus siervos también, a sus familiares, perdón, a sus familiares que trabajaban como siervos, que se vendían como siervos o vendían sus propiedades a causa de la pobreza, etcétera. Bueno, así también la mujer podía ser rescatada y dice el texto hebreo en Éxodo 21, verso 8, que se permitiría que se la rescate a esa mujer que tristemente había hecho algún mal ante los ojos de su amo y la decepcionó. Nótese que esas cosas desagradables que haya hecho la mujer y que decepcionó al amo que la compró para tomarla por mujer, bueno, aún así, a pesar de esas decepciones, esa mujer, no es que va a ser echada, expulsada, castigada, no, no, para nada, simplemente se la pone en libertad para quien la quiera rescatar. Resulta que esa mujer que está pues en rescate, esa que fue vendida como sierva y que hizo un mal ante los ojos de su amo y su amo ya no la quiso, la pone para que alguien la rescate, muy bien, esa mujer, cuando algún varón se acuesta con esa mujer que ha sido una sierva vendida y que le falló a su amo y el amo la puso en rescate, cuando algún varón se acuesta con ese tipo de mujer, y dice acá, acá aparece Bejishifja, Neherefet, Leish, dice que si ella es una sierva menospreciada, Shifja, Neherefet, es una sierva menospreciada por algún varón, Leish, por algún varón, entonces acá ya aparece Bejofde, lo nifdata, aparece Lejofde, lo nifdata. ¿Qué estábamos hablando acá? Aquí, hermanos, atención, estamos utilizando el mismo vocabulario, para rescatar, poner en rescate, el mismo vocabulario que se utiliza en Éxodo 21. Es decir, repito, atención a esto para explicarles mejor. Les voy a explicar mucho mejor lo que estoy hablando acá. Estoy diciendo que aquí en Levítico, en Levítico 21, estamos, si este es Levítico, ¿cuál es este acá? Entonces, Levítico 19, verso 20. Levítico 19, verso 20. Aquí en Levítico 19, verso 20, aquella mujer menospreciada que tiene intimidad con algún varón, aquella mujer que fue menospreciada por algún varón, es aquella mujer que fue puesta en libertad. ¿Por qué motivo? Porque el verso 20, y lo vuelvo a leer, dice que cuando algún varón se acuesta con la mujer, con alguna mujer, o sea, con la mujer o con una mujer, con emisión de semen, dice, y ella es una sierva menospreciada por algún varón, y dice, Bejofde lo nifdata, dice acá que no fue, o sea, como que fue puesta en rescate, y que ha sido puesta en rescate, es lo que el texto hebreo dice acá, y que ha sido puesta en rescate. No sé si alguna versión lo diga diferente,
dice acá, y que ella ha sido puesta en rescate, pero nunca, o sea, que nunca ha sido rescatada. Repito entonces, está hablando de una mujer que ha sido puesta en rescate, que ha sido puesta en rescate, que aparece de, es el mismo verbo padá de Éxodo 21, verso 8, donde el varón amo que compró a la sierva, la pone en rescate, padá, rescate, para que alguien la pueda rescatar, lógicamente. Y entonces, repito, cuando algún varón se acuesta con esa mujer que decepcionó a su amo, que ya no lo quiso tomar por mujer, ya no la quiso tomar como esposa, la puso para que alguien la rescate, la dejó puesta en rescate, para que alguien más la rescate. Y si viene un varón y se acuesta con esa mujer, entonces dice que si esa mujer ha sido puesta en rescate, aquí aparece el de, es la conjugación jofal del verbo pada, es igual que el jifir, pero en una forma pasiva. Es decir, ha sido puesta en rescate, nunca fue rescatada, que aparece nifdata, nunca fue rescatada. Entonces está hablando de que si un varón se acuesta con esta mujer, sierva, que decepciona a su amo, que ya no la quiere como esposa, que la puso en libertad para que alguien la rescate, si un varón se acuesta con esa mujer, que ha sido puesta en rescate, nunca nadie todavía la ha rescatado. Entonces, pues, nótese que esa es la mujer que se menciona en Levítico 19, verso 20. Entonces, ustedes tienen una referencia aquí en Levítico 19, verso 20, aparece la mujer de Éxodo 21, verso 7 al verso 11. Aquella mujer sierva que decepcionó a su amo. Fue comprada como sierva para que sea tomada por mujer, como esposa, pero decepcionó a su amo y el amo la puso en libertad. Esperar a alguien que la rescate. Y si un varón llega y se acuesta con ella, bueno, resulta que debe haber una investigación. Una investigación, porque nótese que la traducción continúa diciendo acá, en Bejofde, lo Nifdata, que dice que si aquella mujer ha sido puesta en libertad, coma, nunca fue rescatada, dice que si nunca fue rescatada o nunca se le dio libertad, acá aparece en lo que es que nunca se le dio libertad, o sea, nunca se le dio libertad a ella. Entonces dice, habrá una investigación, una visitación. Aquí aparece Bikoret, aparece Bikoret, Tijye, que como que habrá una investigación. Dice que nunca podrán o jamás podrán ser obligados a morir porque ella no ha sido rescatada. Aquí aparece, déjenme les marco otra vez, porque ella no ha sido rescatada. Y aquí aparece, ella no ha sido recuperada, rescatada. Entonces tenemos, repito, que en Levítico 19, verso 20 aparece esta misma mujer de Éxodo 21, verso 8, aquella sierva, mujer, sierva que fue vendida por su padre con el objetivo de que sea tomada por mujer o tomada por mujer por el hijo de su amo, del que la compró. Pero como ella hizo algún mal ante los ojos del amo, lo decepcionó, él se decepcionó de ella, la puso en libertad para que alguien más la rescate. Resulta que si en ese momento que ella está puesta en rescate, un varón se acuesta con esa mujer, entonces los dos no son condenados a muerte. Legalmente no se puede porque ella ha sido puesta en libertad, no es la mujer de nadie todavía. Entonces no pueden ser condenados a muerte. Es pecado, quizás no sabemos, pero legalmente no son condenados a muerte por ese mismo motivo. Entonces Levítico 19, verso 20 está hablando de la mujer de Éxodo 21, verso 7 al verso 11. Eso es lo que tenemos por el día de hoy, hermanos, hermanas. Un fuerte abrazo y bendiciones a todos.